Saludos hermanos, sean bienvenidos a este su programa Católico Defiende tu Fe del Movimiento Apostólico Semper Gaudens, acompañándolos una semana más para tocar un tema muy importante para la doctrina, para la fe de la Iglesia, para que conozcamos todo aquello que enseña la Iglesia y también aclaremos aquellas muchas cosas que muchas veces son malinterpretadas o confundidas. Hoy vamos a dar un tema muy interesante que es San Pedro, el primer papa, y también hablaremos sobre la infalibilidad papal. Así que muy importante que presten atención, tomen notas porque este es uno de los temas que todo católico debe conocer. Para ello está acompañado nuestro hermano Arnulfo. ¿Qué tal, Arnulfo? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, una vez más, agradecido con Dios y que la teleaudiencia también sepa que va a recibir un buen mensaje el día de hoy. La doctrina de la Iglesia Católica es importantísimo conocerla, así que vamos a compartir este tema con todos ustedes. Hermano Arnulfo nos acompaña con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios que nos ha permitido un día más de vida, nos ha permitido que estemos en este canal para compartir con los hermanos un tema como este que todos debemos conocer y valorar, solamente para estar un poco más claro de lo que ya conocemos en la figura del Papa como pastor supremo de la Iglesia visible. Pidamos a Dios pues que nos dé el entendimiento para comprender y compartir el tema con nuestros hermanos en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, como hemos dicho, vamos a hablar sobre dos cosas muy importantes. Primero, sobre San Pedro, primer papa, y segundo, sobre la infalibilidad papal. Vamos a empezar con San Pedro, primer papa. Primero, lo que tenemos que hacernos, preguntarnos nosotros, pues, ¿es realmente San Pedro el primer papa? ¿Fue primer papa él? ¿Acaso la Biblia dice esto? ¿Dirá en algún punto de la Biblia, San Pedro es el primer papa? ¿Lo dice así claramente, con ese término papa? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia y también vamos a conocer un poco lo que es el origen de la palabra papa, porque a veces pasa que nosotros llamamos a nuestro pastor universal, el que dirige la iglesia, papa, pero no sabemos de dónde viene esa palabra. Pero vamos a ir desde el inicio, para que vayamos y ahí el hermano Arnulfo nos va a poder ilustrar para poder desarrollar este tema muy importante. Señor director, ¿puedes mostrar la siguiente lámina para que vayamos iniciando con el desarrollo de este tema? Vamos a ver, San Pedro fue el primer papa. Hermano Arnulfo, ¿qué nos dice sobre este punto? Sí, cuando entramos en estos detalles va apareciendo estos temas así que algunas personas, ya sean católicos o separados del catolicismo, comienzan a indagar o a exigir como una profundidad de que tal cosa está o no está escrita en la Biblia, a pesar de que muchas cosas no están escritas en la Biblia y también son usadas, pero sin embargo toman un auge o toman una importancia mayor cuando son temas así específicos. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando empiezan con este tipo de debate, vamos diciéndolo, también aparece de que no es que no está en la Biblia la palabra papa, no es que la Iglesia Católica adora al papa. Y entonces ya empieza a llevarnos a un lugar que no es el adecuado, porque no es la intención de si está o no está en la Biblia, porque eso es hacer de una interpretación o rebuscar la manera de ir en contra de algo, más que todo ir a favor de algo, cuando lo que vemos es que sí hay una persona que estuvo al frente de los apóstoles y que sí hubo una persona que fue puesta por el mismo Cristo para dirigir a su iglesia visible. Esa es una realidad. De ahí entonces pueden ir apareciendo los demás temas, pero la Biblia también tiene respuesta, no es que la Biblia no hay respuesta. Y en medio de esto se crea un tipo de confusión, y en esa confusión podemos perder
nuestra participación en la Iglesia Católica o incluso la fe en Cristo. Sí, y fíjense algo importante, hermanos, y de este punto es que es verdad, muchas veces los hermanos separados no entienden de dónde viene la palabra papa, porque incluso ellos nos dicen, pero esa palabra papa, eso aparece en la Biblia. ¿Acaso aparece en la Biblia? ¿De dónde sacaron eso? Entonces vamos a ver de dónde viene esta palabra, cuál es el origen de la palabra papa. Debemos entender cuál es el origen, más que todo histórico, para que veamos cómo es esto. Así que vamos a ir desarrollando también lo que es el término y el origen de la palabra papa. Hermano Arnulfo, ¿nos puedes acompañar también con este punto muy importante que es para la fe? Sí, como dije hace un rato, sin entrar en muchos detalles de que también hay palabras que no aparecen en la Biblia, pero o sea, vemos por ejemplo el tema de la palabra encarnación, y ahí no hay ningún problema, todos la utilizamos. Pero entonces tratan de señalar de que papa no aparece en la Biblia, pero el sucesor de Pedro ocupa un puesto de gran eminencia, pero eso se lo dio Jesucristo. Eso no fue que un apóstol por sí mismo o un obispo en cierto momento de la historia se autonombró y se puso como que él es el gran pastor, él es el gran jefe y por lo tanto debe recibir aplausos y admiración. En ningún momento está tratándose de eso. Tenemos que buscar de que desde el inicio hubo alguien que estuvo al frente y ese fue puesto por Jesucristo. Sí, y vamos a ir continuando con el contexto histórico, porque es importante que sepamos que esto tiene una historia de dónde surgió esta palabra papa. Vamos con la siguiente lámina y vamos a ir desarrollando. En el principio a los sucesores de San Pedro se les llamaba simplemente obispo de Roma. El título de papa comenzó a ser usado muchos siglos después. El término papa procede del griego papas o papas. Papa, aquí en este caso sería papas o con doble P papas y significa papá o padre. Entonces aquí vemos que la misma definición de la palabra papa, que es padre, es muy significativo porque cuando nosotros llamamos a una persona padre es porque es alguien que nosotros admiramos, queremos y también nos dirige, nos cuida. Cuando nosotros nos referimos a nuestros papás, a nuestros padres, ellos son los que nos protegen, nos cuidan, nos alimentan. Bueno, pero a nivel espiritual también existen padres. Si nosotros vemos y también aplicando un poco lo que menciona en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por ejemplo a Abraham también se le llama padre, pero no necesariamente quiere decir un padre de sangre, o se le llama también a los sacerdotes también son padres espirituales, pero vemos cómo la palabra papa, que significa padre, se refiere a esto, pues. Entonces tiene un gran significado histórico, porque se le colocó papa, no porque era cualquier persona, sino que era una persona que nosotros sabíamos que podíamos confiar, que estaba allí y que nos cuidaba y que nos cuida, nos protege, y es ahí que vemos que aparece el término papa. Y se le llama así a los sucesores de San Pedro a papa, pero al principio realmente fue a los obispos. Vamos a la siguiente lámina para ir desarrollando este término que es muy importante. Dice, el término papa en Occidente hace su aparición a inicios del siglo III. Progresivamente se fue aplicando a los obispos. Se encuentra por primera vez aplicado al obispo de Roma como signo de afecto y respeto. Aquí vemos que ya desde el siglo III aparece el término papa. ¿Qué es lo que mencionaba? Y también el hermano Arnulfo mencionaba que hay muchas palabras que no existen en la Biblia. Sin embargo, los hermanos separados lo utilizan. Y puedo poner de ejemplo también cuando, por ejemplo, ellos usan la palabra Navidad. ¿Cuántas veces ellos también dicen Feliz Navidad? Pero la palabra Navidad no está en la Biblia. La palabra Navidad no existe en la Biblia. Sin embargo, ellos utilizan. ¿Por qué? Porque saben que Navidad se refiere al nacimiento de Jesucristo. Igualmente, como mencionó el hermano Arnulfo, la palabra encarnación. No se utiliza en la Biblia, pero sabemos que la encarnación se refiere a que Jesús vino a este mundo, se encarnó en la Santísima Virgen María. Sabemos que esto ocurrió
Y el hecho de que no exista la palabra en la Biblia no quiere decir que no esté lo que significa esa palabra. Lo mismo pasa con la palabra papa. La palabra papa, aunque literalmente no esté escrito en la Biblia, no por eso no quiere decir que no exista lo que representa esa palabra. Y vamos a ir desarrollando este tema, que es muy importante que conozcamos, porque muchas veces cuando nos preguntan sobre papa, entonces lo primero que dicen es que ¿dónde está eso en la Biblia? Claro, la palabra no está, pero las funciones del papa sí está, como vamos a ir desarrollando en este tema. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando llamamos al papa es porque es un padre espiritual. Y claro, hermanos, si nosotros vemos a los papas que han surgido durante todos estos siglos, vemos cómo los papas se esmeran por cuidar, proteger la iglesia, el depósito de la fe, cómo ellos se esmeran por estar siempre anunciando el evangelio. Vemos cómo está el Papa Francisco acompañándonos, dirigiendo la iglesia de Jesucristo. Entonces, el hecho de que no exista la palabra papa en la Biblia no es ninguna dificultad para llamarlo papa. Entonces, muchos términos que existen actualmente no necesariamente existen en la Biblia. Importante. Vamos a la siguiente lámina, señor director, para que vayamos desarrollando el origen del término papa. Aquí vamos un poco también de historia y desarrollando cómo se va. Estábamos en el siglo III, ahora se va al siglo VIII. Para el final del siglo VIII el título se empleaba solamente para los romanos pontífices. Gregorio XI prescribió de modo formal que el título se aplicara definitivamente a los sucesores de Pedro. Fíjense que fue con Gregorio XI, y estamos hablando del año 1073 a 1085 que él estuvo. Entonces, la expresión Santísimo Padre se remonta al siglo XII y corresponde al término histórico de papa, es decir, reverendo padre, y con él se relaciona su definición de pater patrum, de uso común por parte de los obispos de África, que así se dirigían a los sucesores de Pedro en los primeros siglos 6 y 7. Entonces aquí vemos que el contexto histórico del término papa, cómo primero fue aplicado a los obispos, luego ya propiamente al obispo de Roma, y luego ya formalmente como el Gregorio XI coloca ya formalmente para que se utilice como término para el Papa, para el obispo de Roma. Entonces es muy importante el contexto histórico que vemos que surge en la historia de la iglesia. No por eso, no por eso podemos pensar de que los hermanos protestantes dicen que no existe la palabra Papa, no, que no está. En el contexto histórico sí se da. Y ya vemos que significa padre, que es un padre espiritual. ¿Cuántas cosas el Papa no nos enseña que el Papa nos ayuda y nos permite a poder entender y comprender? Por eso, ¿Qué opina de esto de la paternidad del Papa, hermano Arnulfo? Sí, todo cristiano, sea católico o no lo sea, sabe exactamente esto de la paternidad. Llámese pastor, reverendo, sacerdote, etcétera. Y todo el mundo sabe esa afinidad y ese respeto del feligrés hacia ese que está dirigiendo. También nosotros en la Iglesia Católica, eso no es nada nuevo. Eso también lo vivieron las primeras comunidades de cristianos. Y todo el mundo lo comprende. Lo único, a pesar de que parezca como trillado y cansón, pero como este es el tema, ¿qué nos vemos? La dificultad es cuando el católico lo hace al sucesor de San Pedro. Ahí es donde está el problema. Y en ocasiones también cuando lo hace hacia el párroco o hacia el obispo. De sentir esa admiración, ese respeto o manifestarlo. Entonces vienen las acusaciones de que es idolatría, de que es una falsedad, de que no está en la Biblia, pero es una paternidad espiritual. Y nosotros nos acogemos a eso porque eso es lo que se hacía de las primeras comunidades. Lo hacía Timoteo, lo hacía Tito, lo hacía el mismo San Pablo. Entonces, nosotros estamos solamente viviendo en eso. En la iglesia donde estamos hay un papa. Hay el que ha reemplazado al principal que fue San Pedro. Han venido otros, bueno,
así mismo nosotros manifestamos y sabemos de que ese es nuestro Padre espiritual, con una palabra que no aparece en la Biblia, pero las funciones sí aparecen. Todo su pastoreo aparece en la Biblia. Entonces nosotros eso es lo que valoramos y sabemos que estamos haciendo bien. Y por ende, aunque la palabra no esté en la Biblia, como ya dijimos, la palabra encarnación, sabemos de que las funciones sí están. Y la paternidad del Papa también está en la Biblia. Bueno, hermanos, como vemos, sí es válido utilizar la palabra Papa. Vamos a ir continuando con las funciones, pero vamos a hacer una primera pausa y continuamos con este interesante tema. Programa Católico Defiende tu Fe. Aquí dando un tema muy interesante, muy importante para la fe de la Iglesia, que es San Pedro, primer Papa. Y también estaremos hablando de la infalibilidad papal. Continuando con el tema, vamos a la siguiente diapositiva para que vayamos desarrollando este tema que tiene bastante contenido bíblico. Vamos a dar los fundamentos bíblicos de por qué nosotros decimos que San Pedro es el primer Papa. Entonces ahí vamos a ir desarrollando lo que es importante, lo que nos dice y la Biblia sobre esto. Primeramente, hay algo muy importante respecto a este tema, es que nosotros vemos que la palabra Papa, aunque no esté en la Biblia, vemos que dentro de la Biblia hay textos bíblicos que se hace referencia a las funciones de la misma. Vamos primeramente con observar que la palabra que aparece en la Biblia es Kefa. Jesús le cambia el nombre de Simón Pedro, de Simón le cambia a Kefa, que quiere decir en arameo piedra, pues, es decir, piedra, roca. En griego sería Petro, que es piedra. Y allí vemos cómo hay un cambio de nombre. Y eso lo vemos en un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo bíblico que dice en Génesis 17:5, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de una muchedumbre de pueblos. Hermano Arnulfo, ¿qué significa este cambio de nombre? Nosotros vemos a lo largo de la Biblia muchos ejemplos, ¿no? Claro, no vamos a ahondar en estos cambios de nombre, pero si nos vamos exactamente al de Pedro, ahí tiene que llamarnos poderosamente la atención de que ya él tenía un nombre, Simón, y todo el mundo lo conocía, desde sus papás que fueron los que lo llamaron así, sus amigos, sus vecinos. Luego él se incorpora al grupo de los apóstoles y en un momento dado, entonces viene Jesús y le hace un cambio de nombre. Recordemos, ¿no? Ubicándonos en el tiempo, Jesús hablaba arameo y también los que estaban ahí. La palabra que se aproxima a esto, según los estudios, es Kefa, Cefas. Ya estamos hablando de un cambio de nombre a un adulto, un hombre que ya, él sabe que su nombre es Simón, pero hay alguien que está por encima de él. Alguien que espiritualmente lo está guiando y lo ha llamado a formar parte de ese rebaño, el de los 12 apóstoles. Es ahí donde entonces viene el cambio de nombre, Cefa, muy importantísimo. Según los estudios, Simón tiene un significado más o menos como de caña, que significa que era fácilmente movido por el viento. Entonces vemos que ya Cefa es algo sólido, una piedra, no va a ser movido con tanta facilidad. Es a lo que Jesús estaba aspirando con Pedro, porque le iba a dar una misión muy importante. ¿Y la misión cuál era? La de sostener la doctrina de la iglesia, la de estar al frente de todas esas enseñanzas que posteriormente iba a compartir con el pueblo bautizado, el pueblo que se iba incorporando en diferentes territorios y en diferentes lugares a través del tiempo. Entonces, no solamente es un cambio de nombre simple, el mismo Dios hecho hombre hace el cambio y esto hay que ponerle mucha atención y no solamente como nos quieren hacer ver de que no es importante o de que eso no tiene nada que ver, porque además piedra, sabemos que ese no es un nombre de ninguna persona, pero para Jesús era sumamente importante de que este apóstol llevara ese nombre, porque iba a ser donde iba a basarse toda la doctrina que él iba a dejar para el pueblo de Dios. Y muy interesante esto porque este cambio de nombre, como ha mencionado el hermano Arnulfo,
no puede pasar desapercibido, porque ya hemos visto el ejemplo de Génesis, cómo cambia el nombre a Abraham, que es el padre de una muchedumbre. Es decir, que ese cambio de nombre es muy importante, porque el cambio de nombre indica que hay una función para esa persona, y eso ocurre en la Biblia muchas veces. Si Dios le cambia el nombre a un personaje bíblico, es porque ese personaje bíblico va a hacer algo muy importante que es referido a la palabra o al nuevo nombre que le coloca. Debemos notar esto, es decir que Dios, cuando le cambia el nombre, ese nombre que le coloca es porque va a hacer una función respecto al nombre que le colocó. Y vamos a ir continuando con el desarrollo de este tema en la siguiente lámina, señor director. Puede pasar la siguiente lámina, en la que vamos a ir viendo y continuando respecto al término Cefas. Entonces, aquí, como he mencionado, Jesús crea un nuevo nombre para él, porque la palabra Cefas o piedra a nadie se la había dado antes. Cuando se le cambió el nombre, comúnmente se le cambió el nombre de una persona a otra, pero ahora a Pedro se le cambia por el nombre de una piedra, y por tanto, si le cambia el nombre a piedra, quiere decir que es importante ese cambio. Este nombre está asociado a las nuevas funciones que va a tener Pedro. Vamos a ver en la siguiente lámina, en la que vamos a ir viendo punto por punto qué es lo que quiere decir el Señor cuando le cambia el nombre a Pedro. Y ese nombre, como ya he dicho, tiene que ver con las funciones que va a ser asignado a Pedro. Vamos al texto bíblico. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Acá Jesucristo le da el nombre, o le llama por el nombre que le cambió. Recuerden que Jesús ya le había cambiado el nombre anteriormente, pero ¿por qué le hizo este cambio de nombre? Porque Jesús, que es el fundador de la iglesia, él sabía que este nombre iba a ser respecto a la función que iba a hacer Simón, en este caso Pedro, que se le cambió. Jesús se iba al cielo, Jesús funda una iglesia, pero esa iglesia, ¿cómo iba a quedar dirigida si Jesús se iba al cielo? Jesús elige por eso a Pedro y los apóstoles, y a Pedro es al que escoge para ser la piedra de fundamento, por la cual él iba a fundar la iglesia. Es por eso que a Simón se le cambia el nombre a Pedro, que es piedra, porque Pedro iba a ser la piedra de fundamento, la piedra por la cual Jesús iba a fundar su iglesia, y él iba a ser el que iba a dirigir la iglesia. Tenemos una llamada al aire. Sí, hermano, hermana. Adelante. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, le habla el señor Ángel. Muy interesante todo lo que está expresando, ¿no? Porque muchas veces nosotros como católicos no leemos y no nos empapamos bien de las escrituras, y de programas como este, pues, que nos instruyen más a fondo de cómo interpretar, pues, los pasajes de la Biblia. Hay otro personaje que, bueno, no me acuerdo su nombre, pero sé que el nombre que le cambió Dios fue el de Israel. Si me pueden decir, su nombre primero era ¿qué? El de Israel, que fue suplantado por Israel. Jacob. Tienes razón, sí. Bueno, yo quería también preguntarle acerca de qué opinan ustedes de el padre Luis Toro. Yo lo he visto muchas veces en internet defendiendo la fe, y sobre todo ante los hermanos evangélicos. Sus planteamientos me parecen muy razonables y basados en lo que dice la Escritura o la Biblia, pues. E inclusive, a través de la Biblia de los mismos hermanos evangélicos, pues, y bueno, él no los considera como enemigos, sino como hermanos, y en realidad sí somos hermanos separados, lo que sea, pero somos hermanos.
y hay que instruirlo porque muchas de estas personas son personas que son fácilmente manejadas por alguien que les dice, no, esto es así y así es como dice la Biblia, y eso es lo que dice la Biblia y todo es la Biblia y la Biblia y la Biblia, ¿no? Mientras que acá uno estudia en la universidad y todo, no es nada que sale, bueno, hay cosas que salen del Espíritu Santo, ¿no? O sea, son revelaciones, pero muchas veces son conocimientos que se adquieren a través de estos programas y a través de estudios, pues. Eso era lo que quería participar y muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por su llamada y su aportación. Bueno, el padre Luis Toro, yo también lo escucho. Es recomendable porque él es un apologeta y de los grandes y él ha enseñado a mucha gente. Recuerden que una de las obras de misericordia dice enseñar al que no sabe, y él ha abierto los ojos a muchas personas que desconocían estos temas de la fe, y eso es muy importante, hermanos, que nosotros nos instruyamos en la fe. El problema muchas veces del católico es que no quiere instruirse en la fe, y muchas veces cuando le lanzan citas bíblicas no se dan cuenta de que lo que quieren hacer es enredarlo. Por eso es importante formarse, y el padre Luis Toro da unas buenas formaciones, así que si no lo habían escuchado o no han escuchado, hermanos, les recomendamos que escuchen todas las catequesis que da el padre Luis Toro y cómo él se enfoca a lo que es la defensa de la fe católica. Bien, hermanos, vamos a la siguiente lámina, señor director, si nos puede mostrar la siguiente lámina. Mateo 16, 19 nos dice, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hermano Arnulfo, ¿qué es lo que quiere decir esto con atar y desatar en la Biblia? Bueno, es que iba a hacer un comentario con respecto al padre Luis Toro. Lo que ocurre muchas veces con el sacerdote en particular es el estilo. Y algunas personas... ¿tenemos otra llamada? Adelante. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Aló? Sí. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Me están escuchando para la participación directamente? Sí. Adelante, adelante. Sí, entonces, mire, quiero felicitar bueno, a los muchachos que están, a toda esa gente, un tal señor César Roquel, esa gente que siempre ayuda en la fe, ¿no? Pero lo triste es que casi nadie escucha, pues. Eso es lo único que me pone triste. Entonces, otra cosa que yo quisiera ahondar, hacer una pregunta, aunque esté fuera del contexto de lo de Pedro, el nombre de Pedro, ¿no? Quisiera como preguntar, ¿por qué razón en las misas, por ejemplo, cuando hay un evangelio que habla sobre, vamos a suponer, los hermanos de Jesús, ¿no? Sabiendo el clero de Panamá y todo, que esa es una de las armas por la cual los hermanos esperados se hacen agalla de eso agarran eso para ¿cómo se llama? Entonces sí, explicar sobre los hermanos de Jesús qué es eso, a qué se refería realmente Jesús, o sea, explicar que no son hermanos de carne y madre, sino que eran parientes, eran primos, o sea, entonces los hermanos se llevan a los hermanos para allá, porque mucha gente no sabe, como el Monseñor que acaba de llamar, no estamos preparados. Entonces... Muchas gracias, hermano. Pues me da tristeza esa cosa de que no se aclare eso como que a mí yo estoy en la iglesia, estoy viendo al Padre hablar, pero no hice nada de eso, de que me aclara eso a los hermanos de Jesús, o sea, con creces, aclararlo con creces en la misa en el momento, porque si están hablando de eso, aclárenlo, ¿verdad? Solamente quería hacer esa acotación. Gracias. Muchas gracias, Dios lo hermano. bendiga. Muchas gracias, hermano. Hermano Rufo, iba a comentar. Sí, solamente era eso. Cada quien tiene su estilo. En el caso particular, muchas personas hacen la misma pregunta con el padre Luis Toro, porque él tiene un estilo particular, pero lo que enseña es doctrina de la Iglesia Católica. Eso para dejarlo claro. Sí, yo solamente quería aclarar al hermano que nos escucha que recuerden que estos temas que estamos dando aquí, por ejemplo, estamos dando solamente un tema y demoramos 1 hora
muchas veces no nos alcanza el tiempo de darlo. Ahora, imagínense un sacerdote en una homilía que puede durar 10 a 15 minutos dar todo este tema. Es muy complicado para un sacerdote dar todo este tema. Además de que existen las catequesis. Es decir, es verdad, está en la Eucaristía, pero recuerden que la Eucaristía no es lo único. En la parroquia se dan catequesis, formaciones. Usted se debe acercar no solamente a las misas, sino que también debe acercarse a la parroquia para las formaciones y catequesis. Y estos temas también se dan. También está este medio católico que es FETV, en donde damos estos temas, en donde en una misa que no se puede abordar todos estos temas, podemos aquí en este programa darlo. Y también podemos ir a las parroquias. Hemos invitado a las parroquias que si quieren estas formaciones pueden llamarnos para poder dar este tema allá en sus parroquias. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa y volvemos con este interesante tema. Estamos de vuelta, hermanos, en este su programa Católico Defiende tu Fe, tocando el tema de San Pedro, primer Papa. Vamos a ir avanzando y, señor director, si puede presentarnos la siguiente lámina para ir desarrollando. Como hemos dicho, en la Biblia se habla de atar y desatar, que Jesús le dice atar y desatar a Pedro, y también le habla sobre las llaves del reino de los cielos. Hermano Arnulfo, si nos puede compartir. Sí, en los temas ya cuando se habla de la figura de San Pedro, tiene esta conversación con Jesús. Es San Pedro quien declara de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces viene Jesucristo, lo declara como Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y ahí viene y le dice algo, le dice, todo lo que ates quedará atado en el cielo y lo que desates quedará desatado. Entonces esto es una figura, por supuesto, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que estaba hablando el Señor? A través de esta figura lo que le estaba dando era autoridad, le estaba dando poder. ¿Y poder de qué? Tanto de perdonar como de no perdonar. A eso es a lo que se refería. Era la forma cotidiana, común, como se hablaba en el Israel de ese entonces, en el mundo religioso. Así que no era algo que era novedoso. Quizás sí lo es novedoso para nosotros. Simplemente nosotros atar y desatar estamos hablando de atar una cuerda o atarnos los cordones de las zapatillas. Pero en el mundo espiritual esto tiene una connotación sumamente mayúscula, la de dar una autoridad muy especial, y esa se lo otorgó Jesucristo a San Pedro. También habla sobre las llaves del reino de los cielos. Y las llaves se refiere más que todo a ese tener la potestad. Ya el hermano lo había dicho, la autoridad, porque el que tiene la llave puede abrir y cerrar la puerta de una entrada. Asimismo, como un mayordomo cuida una casa cuando el jefe se va de viaje o el dueño de la casa se va de viaje, asimismo el mayordomo entra y sale. Asimismo el Papa tiene la llave del reino de los cielos, y es porque el dueño, el que creó la iglesia, Jesús, le dio las llaves a Pedro. Por eso es importante. Vamos a la siguiente lámina, señor director, y para que veamos lo que es el contexto bíblico de lo que... A ti te daré las llaves del reino de los cielos, Mateo 16, 19, y es lo que he mencionado acá. Vamos a la siguiente lámina para ver también la promesa que Jesús le hizo a Pedro, para que veamos cómo Jesús le promete a él, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y eso también está en el Evangelio de Mateo 16, 18. Vamos a la siguiente lámina, señor director, en la que vamos a ver este texto bíblico. Esta es una promesa que Jesús le hace a San Pedro y a su iglesia, claro, porque no va a haber nada que pueda destruir la iglesia. Entonces, en toda la historia de la iglesia han tratado de destruirla, pero no han podido. ¿Y es por qué? Porque Jesús prometió que jamás será destruido. También en la siguiente lámina vamos a ver lo que menciona el Evangelio de Lucas, donde dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, para que tú confirmes a tu hermano. Es importante que esa palabra de confirmar, San Pedro tiene que confirmar la fe de la iglesia. Por eso que
San Pedro, cuando luego que Jesús asciende, que queda Pedro encargado de la iglesia, San Pedro es el primero que habla en los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo San Pedro habla, porque San Pedro es el que tiene esa autoridad que Jesús le ha dado. Continuando con la siguiente lámina, y vamos a ir siguiendo desarrollando este tema, también podemos observar, muy importante aquí, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, me ama más que esto. Algo muy importante que debemos anotar de este texto bíblico es cómo a San Pedro se le dice, Jesús le dice, me amas más que esto, apacienta mis ovejas. Y este texto es muy importante, se lo dice 3 veces. Recuerden que Pedro había negado a Jesús, pero aquí él hace una certeza de que ama a Jesús, de que ama. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, porque ¿quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los corderos? ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, todo el pueblo de Dios. O sea, Jesús le estaba dando a San Pedro este poder de apacentar sus ovejas y de dirigirlo, de guiarlo. ¿Qué es lo que hace el Papa ahora? El Papa lo que hace ahora es apacentar a su pueblo, dirigir a su pueblo y también animarlo a continuar. Lo que han hecho los papas y hace el Papa Francisco actualmente. Y aquí vemos algo muy importante. En la siguiente lámina vamos a ver, señor director, si continuamos con la siguiente lámina, también algo muy importante que debemos rescatar de esto es que actualmente el Papa Francisco es el que dirige la iglesia. ¿Qué hace el Papa Francisco? Lo que hace es dirigir, animarnos. Como pastor universal está dirigiendo al pueblo de Dios. También en la Biblia se nos menciona que San Pedro aparece en el primer lugar en toda la lista de los apóstoles. Algunas citas bíblicas son Mateo 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14 y Hechos 1:13. Y también podemos mencionar que San Pedro dirige el primer concilio de la iglesia, en donde se acepta. Entonces vemos cómo San Pedro fue elegido como primer papa, y los sucesores de San Pedro, que son los papas actualmente, también hacen lo mismo. Las funciones que hacía Pedro, lo hace las funciones que han hecho todos los papas en la historia y que actualmente lo hace el Papa Francisco. Por tanto, aunque no aparezca la palabra papa en la Biblia, las funciones que realiza el Papa son las mismas funciones que Pedro hacía en ese entonces. Entonces es muy claro eso. Ahora vamos a tocar un tema muy importante que es la infalibilidad papal. Vamos a tocar un poco sobre este tema en la cual nosotros vamos a ir desarrollando a qué se refiere con infalibilidad papal. Vamos primero a lo que él desarrolló de este término. Vamos a la siguiente lámina, señor director, en la que vemos cómo nos explica qué es la infalibilidad. En la teología de la Iglesia Católica, la infalibilidad pontificia constituye un dogma según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. Hermano Arnulfo, ¿nos ayuda a desarrollar este punto? Sí, es que volvemos como a lo mismo, ¿no? Entonces aparecen personas y dicen, no, lo que ocurre es que infalible, eso tampoco aparece en la Biblia. Y volvemos nuevamente a lo mismo. Papa no aparece infalible, pero tampoco ya hemos visto. No aparece la palabra domingo, por ejemplo, no aparece tampoco la palabra encarnación, la palabra Trinidad, no aparece. Entonces todos los cristianos lo usamos, seamos católicos o no. Entonces en el caso específico es infalible. Es un término para decir que no comete error. Pero no es que no comete error si está contando algún tipo de dinero, por ejemplo, que no se va a equivocar, no. O que está contando los números, o que está escribiendo y digamos que no va a poner la tilde, o no va a poner el punto, o si una palabra va con S, la pone con C. No se trata en eso. Estamos hablando de cosas en el campo de la fe, en el campo de la enseñanza. Y es ahí cuando el Papa, por la investidura que tiene, porque eso se lo dio Jesucristo, lo que ocurre es que nosotros solamente nos quedamos en que no es un hombre,
es un hombre igual que yo. Es un hombre que duerme, come, va al baño, suda. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando que en el momento cuando hace el uso de la función para la cual Jesucristo lo ha llamado, él va a ser infalible, no va a cometer un error. Cuando dicta, cuando enseña, cuando proclama una verdad relacionada con la fe. Es en ese sentido. Pero nos quedamos solamente con que no, que es un mero hombre común y corriente, con las mismas debilidades que nosotros. Claro, por supuesto que sí, la misma debilidad y todo, pero en el momento en donde utiliza esta investidura que le ha dado Jesucristo, que es por quien nosotros nos guiamos, seamos católicos, seamos protestantes, estemos en la iglesia católica o no estemos, es ahí, en base a eso, en donde el Papa es infalible. Y eso, bien que lo comprendemos, pero lastimosamente algunas personas hacen la cosa más difícil de comprender. Así mismo, hermano Arnulfo, el problema de este punto, y ya lo ha dicho el hermano Arnulfo, que muchas veces no entendemos esto y pensamos que cuando decimos que no tiene error, pensamos que es en todo. Y ya como ya el hermano Arnulfo ha aclarado, infalible solamente en ciertas circunstancias. Y vamos a ir viendo, ya el hermano Arnulfo lo mencionó, pero vamos a ir también, para que ustedes también lo vean. Vamos a la siguiente lámina, señor director, para ir desarrollando lo que es. Aquí está el fundamento bíblico. Dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros eternamente, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conoceréis, porque morará con vosotros y estará dentro de vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, os recordará cuantas cosas os tengo. Recuerden que estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y el Espíritu Santo no tiene error. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ir viendo los puntos en donde vamos a ver cómo, y ya, bueno, el hermano Arnulfo lo mencionó, pero para que también lo tengan ahí presente, ahí dice, cuando hable como pastor y maestro de todos los fieles, haciendo uso de su suprema autoridad apostólica. Esto es lo que se conoce como escátedra. Eso es muy importante, esa palabra, o la silla de Pedro, ahí ejerciendo su autoridad como cabeza de la Iglesia Universal. Y también cuando tenga la intención de definir alguna doctrina de la fe o moral para que sea creída por todos los fieles. Es importante que el Papa tenga eso. ¿Por qué? Porque imagínense, hermanos, nosotros tenemos que estar claros en todo lo que creemos. Y es por eso es importante creer en los dogmas de fe, porque sabemos que esa es la certeza y por autoridad de Jesucristo podemos estar seguros que está reposando en su iglesia de que todo lo que creemos es correcto. Y gracias a esta infalibilidad podemos decir que lo que define el Papa, hablando en ex cátedra, en el momento de que tenga que definir alguna doctrina, en ese momento, claro, cubierto por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo acompaña a la iglesia, pero está actuando como pastor universal. Entonces es muy importante, no en todas las circunstancias está infalible, solamente en ciertas circunstancias que hemos mencionado. Entonces, cuando alguien le diga que no, que el Papa ¿cómo puede ser que no se equivoque? Si él es un ser humano, claro, él se equivoca y él también comete pecados, pero no hablamos de eso, de que no cometa pecados. Hablamos de en el momento que él defina algo de fe y moral, algo muy importante. Y entonces, algo también que tenemos que notar de este punto es que cuando nos hablan de esto, no nos creamos los argumentos pensando que ellos dicen que no, nosotros decimos que el Papa no tiene pecados. No, nosotros no estamos diciendo eso. Eso es otra cosa. La impecabilidad, eso nosotros no estamos diciendo que el Papa sea impecable. El Papa incluso el Papa se confiesa. El Papa vemos cómo se confiesa y cada cierto tiempo incluso y nos anima a confesarnos a nosotros, porque él también comete pecados. Por tanto, él tiene que acercarse al sacramento de la reconciliación. Y es importante que nosotros entendamos este punto de la infalibilidad, porque muchas veces causa confusión. Entonces, infalible solamente en ciertas circunstancias.
no en todo momento. Hermano Arnulfo, ¿quiere mencionar algo? Sí, correcto. Eso de que el Papa es solamente un hombre igual que nosotros. Estamos totalmente de acuerdo. La Iglesia Católica en ningún momento está diciendo que el Papa es una superpersona o casi un Dios. No. Es un hombre que también tiene que luchar cada día por su salvación. Es un hombre que en algún momento va a morir. Pero Jesucristo lo puso ahí. Desde el inicio, los apóstoles necesitaron de que hubiera alguien al frente. Y así la Iglesia lo ha venido haciendo durante estos 2000 años. Y las iglesias que no son católicas, ellos también tienen a alguien al frente. Ellos también tienen a alguien que respetan y lo siguen. Llámese pastor, llámese ahora que le llaman apóstoles, llámele que también le llaman obispo. Porque siempre tiene que haber alguien que esté al frente. En el caso particular de la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, fue a ese al que él dejó. Alguien que sucediera y gobernara a su iglesia a través del tiempo hasta que él regrese y sea él uno en todos nosotros. Bueno, hermanos, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Arnulfo, por acompañarnos. Solamente queremos decirle que todos estos temas, para poder darlos acá, nosotros damos estos temas y nos basamos de la Biblia de Jerusalén, el Catecismo de la Iglesia Católica y los 3 libros que tenemos, temas candentes de la Iglesia Católica. Y aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, y Custodia de la Fe, que lo pueden conseguir en las librerías católicas. También, si quieren alguna catequesis en su parroquia sobre este tema o sobre algún otro tema de defensa de la fe, nos puede escribir a sempergaudes90@gmail.com. Y también le damos nuestro Instagram, en donde usted va a poder ahí también aprender sobre la doctrina católica. Vamos a estar subiendo artículos en donde vamos a hablar sobre defensa de la fe católica y todos estos temas que hemos dado aquí. Bueno, hermanos, como he dicho, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Arnulfo, por habernos acompañado y también por haber aclarado muchas cosas. Y no nos queda más que decirles que tengan una semana siempre alegres en el Señor.